Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, al querido pueblo de Hidalgo. Comparezco hoy ante esta soberanía con un profundo sentido de responsabilidad social y compromiso humano, para presentar ante ustedes la propuesta de acuerdo económico por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de movilidad y a las personas concesionarias del transporte público del Estado de Hidalgo a garantizar el cumplimiento efectivo de las tarifas preferenciales para personas adultas mayores y para personas con discapacidad. Porque lo que hoy ponemos a consideración no es una simple propuesta de acuerdo económico ni una cuestión menor de tarifas o reglamentos. Es una causa de justicia social. Es una reflexión sobre el tipo de Estado que queremos ser y sobre la forma en que respondemos a quienes han dedicado su vida entera a construir este país. La Cuarta Transformación nos convocó desde el inicio a cambiar la forma de gobernar, a dejar atrás la indiferencia institucional y a colocar en el centro de toda discusión pública a la persona humana, especialmente a quienes históricamente han sido invisibilizados. Y entre estos sectores, las personas adultas mayores ocupan un lugar de honor. Ellas y ellos no solo representan una cifra estadística o un grupo vulnerable en la ley, representan décadas de trabajo, de esfuerzo silencioso, de sacrificios familiares, de aportaciones al desarrollo económico, social y cultural de Hidalgo y de México. Son madres, padres, abuelas, abuelos, trabajadoras y trabajadores que levantaron comunidades enteras cuando el Estado no estuvo siempre presente. Por eso, cuando hablamos de derechos para las personas adultas mayores, no hablamos de privilegios, hablamos de reconocimiento, de reciprocidad social y de justicia histórica. La movilidad, compañeras y compañeros, es hoy un derecho humano plenamente reconocido. No es un lujo, no es una concesión, es una condición básica para ejercer otros derechos. El derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la educación, a la convivencia social y a una vida digna. Para muchas personas adultas mayores, el transporte público no es una opción entre varias. Es la única alternativa real para desplazarse. Es el medio para acudir a una consulta médica, para recoger medicamentos, para cobrar una pensión, para hacer trámites o simplemente para no quedar aisladas en sus hogares. Cuando una persona adulta mayor sube a una unidad de transporte y se le niega un descuento que la ley reconoce, no solo se le está cobrando de más, se le está diciendo en los hechos que su derecho no importa, que su edad la vuelve prescindible y que su dignidad es secundaria. Eso no es compatible con el proyecto de nación que representamos. La Cuarta Transformación nos ha enseñado que el bienestar no se mide desde la comodidad del poder, sino desde la realidad de quienes viven con ingresos limitados, con gastos médicos constantes y con una economía que no siempre alcanza. Muchas personas adultas mayores viven con pensiones modestas o apoyos sociales que, aunque fundamentales, deben destinarse principalmente a alimentación, vivienda y medicamentos. En ese contexto, cada peso cuenta, y negar una tarifa preferencial se convierte en una carga económica injusta y desproporcionada. Por eso hago este exhorto que no nace de la confrontación, sino de la conciencia. Queremos corregir. No pretende debilitar al transporte público, sino fortalecer su función social. Reconocemos que las personas concesionarias y operadores cumplen un papel importante en la movilidad del Estado, pero también recordamos que toda concesión implica una responsabilidad social y que el servicio público debe prestarse con legalidad, con sensibilidad y con respeto a los derechos humanos. Gobernar con humanismo significa entender que la ley no es letra muerta, sino una herramienta viva para equilibrar desigualdades. Significa que cuando una norma establece tarifas preferenciales para personas adultas mayores y personas con discapacidad, no es una recomendación opcional, es una obligación legal y moral. Este Congreso no puede permanecer indiferente ante prácticas que convierten derechos reconocidos en derechos incumplidos. Nuestra función no es solo legislar, sino vigilar, exhortar y orientar la política pública para que llegue efectivamente a quienes más la necesitan. Hoy alzamos la voz por quienes muchas veces no pueden hacerlo, por quienes enfrentan barreras físicas, económicas y sociales, por quienes a pesar de su edad siguen luchando todos los días por salir adelante con dignidad. A las personas adultas mayores de Hidalgo quiero decirles algo con absoluta claridad y respeto. Este Congreso
las ve, las escucha y las respeta. Su experiencia importa, su vida importa, su dignidad importa. La transformación que estamos construyendo no se limita a grandes obras o reformas estructurales, se construye en lo cotidiano, en el trato digno, en el respeto a la ley, en el acceso real a los derechos. La propuesta de acuerdo económico que hoy presento ante esta soberanía responde a ser la voz de quienes con confianza de su representación por medio de mi persona en este Congreso exigen haga uso de la misma para pedir en su nombre que le dé vida a esa reforma que se hizo posible gracias al apoyo para su aprobación de cada una y uno de ustedes, compañeros legisladores, así como de nuestro señor gobernador Julio Menchaca Salazar, quien a la brevedad la publicó para darle cauce. Compañeras y compañeros legisladores, respaldar esta propuesta de acuerdo económico es respaldar una causa justa, es fortalecer el Estado de Derecho y es enviar un mensaje contundente en Hidalgo. Los derechos de las personas adultas mayores no se minimizan, se respetan y se hacen valer, porque una sociedad que honra a sus personas adultas mayores e incluye a las personas con discapacidad es una sociedad con memoria, con valores y con un futuro mejor. Porque la verdadera transformación no se mide solo en discursos, sino en cómo tratamos a quienes nos dieron todo cuando más podían y a quienes se comunican y se trasladan de una forma diferente. Y en especial a la zona de Tula, Tepeji y la línea de autotransportes que ha sido monopólica durante muchos años en Hidalgo y particularmente en esa zona, donde no aplican los descuentos que ya están por ley, simplemente no los quieren aplicar. Y ese es un llamado para que nos unamos y que ellos no puedan obviar y olvidar la ley que se hizo. Es cuanto, presidente. Gracias.